Iglesia, amén. En esta noche, mis amados hermanos, vamos nuevamente a abrir nuestras Biblias en la carta de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Vamos a concentrarnos en esta hora en un solo versículo del cual vamos a desprender una preciosa enseñanza. Amén. Hechos 20, vamos a continuar con este estudio maravilloso del verso 25 al verso número 30. Hechos capítulo 20, verso 25 al 30. Los primeros versículos ya fueron motivos de estudio. Vamos a concentrarnos en el verso 30, pero vamos a leer desde el verso 25. Amén. ¿Ya lo encontró? Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro ahí sentados como estamos y pongamos esta meditación en la presencia de nuestro Dios. Amado Dios, gracias nuevamente porque a usted le ha placido, Señor, juntamente con tu pueblo, estar presentes hoy aquí en tu casa, eligiendo, Padre, la mejor parte. Mi Dios, añade bendición en esta noche por medio del consejo de tu palabra. Háblanos a través de ella, apercíbenos de los tiempos y danos la sabiduría y también, mi Dios, la voluntad para hacer tu consejo, y que este no se quede solamente en nuestra mente, sino que trascienda el corazón y que nuestros miembros puedan tomar por obra cada uno de estos consejos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Si hacemos un breve repaso de la clase anterior, usted recordará que el apóstol Pablo manda a llamar a los ancianos de la iglesia con el propósito de encomendarles a ellos las congregaciones que se habían levantado en aquel lugar. Específicamente, desde la región de Mileto hasta la región de Éfeso. Recordando que estos puntos esenciales Pablo había predicado sosegadamente, incansablemente la palabra de Dios. Y había mucho fruto tanto en Mileto como también en la ciudad de Éfeso. Todo esto entusiasmó a Pablo para poder dejar a buen recaudo a los hermanos en esas regiones. Si usted va conmigo, por favor, al capítulo 20, venga por favor al verso 17. La Biblia dice que enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Más adelante dice el versículo número 25. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado, y aquí está la labor de Pablo en ese lugar, he pasado predicando el reino de Dios,
verá más mi rostro. Es decir, los he mandado a llamar porque sé que hoy será el último día que me vean. Pero eso no implicaba que la obra de Dios quedaba desamparada. Los ancianos estaban ahí y estaban a la espera de instrucciones de qué hacer, sí, en las iglesias o en los lugares donde la palabra había quedado sembrada y muchos discípulos habían venido a los pies de Cristo. ¿Cuáles son las instrucciones? Verso número 28. Por tanto, mirad por vosotros. Amén. Primera instrucción. Los ancianos debían de velar por su condición, por su forma de vivir delante del pueblo. Segundo, también dice aquí que debían de mirar por quién más y por todo el rebaño. Ahora, aquí vamos a concentrarnos en esta noche, saltándome al verso número 30. La instrucción de Pablo era sencilla para los líderes de la iglesia. Velen por ustedes y segundo, velen por el pueblo. Amén. Instrucciones sencillas, instrucciones de pronto, sí, demasiado sencillas, sí, independientemente de lo que implicaba velar por uno mismo y de lo que implicaba velar por el pueblo. Usted puede decirle a una criatura en la casa, sí, cuide el hogar, así de sencillo. Usted dice, ay, qué fácil la instrucción. Pero cuidar de un hogar para aquella persona que sabe cuáles son las responsabilidades no es tarea sencilla. Ahora, si usted le dice que cuide un hogar a una madre, para ella será cosa ligera, no digo fácil, pero será sobrellevadera cuidar el hogar, porque sabe sus responsabilidades. Si usted le dice al esposo que nunca ha estado a cargo de una casa y dígale, oye, cuide un ratito la cocina solamente, que ya vengo. Oiga, si por ahí ¿verdad? Las ollas, con las tapas de las ollas comienzan a brincar, también brinca el marido. Dice, ¿qué hago? Le bajo la llama, le destapo, le pongo, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Es complicado. Ahora, para una mujer es más sencillo porque sabe lo que tiene que hacer. Pablo, cuando deja a los ancianos, ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Por eso es que Pablo no entra en detalle de qué es lo que tiene que hacer cada uno de los ancianos. ¿Por qué no entra en detalle? Porque Pablo les había dicho, yo les he dado ejemplo de cómo conducirse dentro de la iglesia. Venga, por favor, para comprobar lo dicho, lo que dice en el mismo capítulo 20, versículo número 18. Cuando vinieron a él, ¿quiénes? Los ancianos, les dijo, ¿qué les dijo? Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Es decir, hagan lo mismo que ustedes me han visto ver a mí. Amén. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Los ancianos tenían un modelo a seguir. ¿Cuál era ese modelo? La vida del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué siguieron ese modelo? ¿Y por qué se confió Pablo de que hacían bien los ancianos al imitarlo a él? Porque Pablo era imitador de Cristo. Cuando una persona es imitadora de Cristo, no importa imitarlo. ¿Por qué? Porque esa persona descansa, por así decirlo, en las instrucciones de nuestro Dios. El problema es cuando usted imita a alguien que no hace la voluntad de Dios. Ahí es donde viene el problema. Jesús le anticipó a sus discípulos referente a los fariseos y a los escribas. Jesús les decía a los suyos, ¿verdad? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan, sí, lo que ellos hacen. Cuando alguien es de mal testimonio, asuma para usted la doctrina, pero nunca la forma de vida de ese individuo. Amén. ¿Por qué? Porque no compagina o no concuerda su forma de vivir con su forma de predicar. Mucha gente se asombra y dice, el hermano predica muy bonito, pero el hermano no vive la palabra. O el hermano tiene problemas en casa, o el hermano no tiene realmente un buen testimonio. Ahora, no confunda cómo Dios puede usar a alguien a la larga, con la forma de vivir que tiene ese alguien. Si esa persona vive lo que predica, imítelo.
Si no, no lo haga. Solamente escuche lo que Él dice, pero no haga lo que Él hace. Amén. ¿Estamos claros en ese sentido? Ahora, esto solamente es una introducción. Hoy quiero concentrarme en el verso número, recuerde, verso número 30. Ahora bien, ¿por qué tenía la iglesia de Éfeso, juntamente con los ancianos, los principales, los encargados, de tener mucho cuidado por algo que Pablo les habría de alertar? Verso 30. Verso, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, y aquí es importante notar esto, en medio de vosotros, es decir, entre los ancianos, entre los responsables de la iglesia, van a introducirse, dice la Biblia ahí, lobos rapaces, lobos hambrientos, lobos destructores. No cualquier lobo. Un lobo rapaz es un lobo dispuesto a destrozar a la oveja. Un lobo rapaz es un lobo que está de alguna manera dispuesto a asesinar lo que se le pare enfrente para sacar ventaja o sacar de alguna manera alimento para sí, sin importarle lo que sufra esa oveja. Un lobo rapaz, por así decirlo, es no solamente un delincuente, sino que es un delincuente dispuesto a matar si fuera posible para obtener ventaja. Antes decía la gente, antes la delincuencia era diferente. Con todo respeto, a uno le ponía de pronto un arma, un puñal, se le llevaba cosas, pero ahí quedaba todo. Ahora no es así. Ahora el ladrón o el delincuente viene, si no tiene, le entierra, ¿verdad?, el cuchillo, o le mete un tiro. Y si tiene, también, para que no queden testigos. O sea, se ha perdido en ese sentido, el valor por la vida. Un lobo rapaz es igual, no le interesan las ovejas. Un lobo rapaz introducido dentro de un liderazgo puede, con total, diría yo, libertad y hasta cierto punto paciencia y autocomplacencia, destruir cada oveja con el único motivo de sacarle provecho. Verso número 29 declara: porque yo sé que cuando yo me vaya, dice ahí, parafraseando el texto, entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora, ¿cómo se van a introducir? Buena pregunta. Ahora, vayamos por favor al libro de Judas y veamos cómo esto se va a llevar a cabo. Judas, el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Carta de Judas. ¿Lo encontró? Verso número 7 y 8. ¿Lo tiene? Mira lo que dice ahí este pasaje. Versículo, me estaba pasando el verso, estaba leyendo en otro lado. Versículo número 4. ¿Cómo sucederá esto? Verso 4. Judas, verso 4. Porque algunos hombres, ponga el asunto a esto, han entrado. Ahora recuerde, cuando Pablo manda a llamar a los ancianos, Pablo, ¿qué hace? Les va a dar una alerta. ¿Qué les decía? Cuando yo me vaya van a entrar, ¿sí o no? Cuando yo me vaya van a entrar, o sea, van a pretender entrar. Pero, oh sorpresa, en los tiempos o en la carta que Judas escribe a la iglesia también, ya no estaban por entrar. ¿Qué dice la Biblia ahí? Ya están adentro. Amén. Verso número 4. Porque algunos hombres han entrado, es decir, ya ni siquiera si pretenden entrar, ya ahora están instalados. Ya han entrado. Ahora, ¿Pablo se equivocó o no se equivocó alertando a los ancianos? No se equivocó. Pablo, de una manera muy, diría yo, en el Espíritu Santo, de una manera muy apercibida, da una alerta, una voz de alerta a la iglesia para que tenga cuidado con aquellos que pretenden guiar al pueblo.
En el verso 4 eso obviamente había caído en un ocaso. Algunos hombres ya han entrado encubiertamente. ¿Cómo se han metido ahí? De manera encubierta, de manera escondida, con sagacidad, con astucia, se han metido ya. Recuerde, mi amado hermano, la labor del diablo en medio del pueblo de Dios es destruirlo, pero lo hará de una manera encubierta, escondida, pero está ahí. Dice aún más el verso número 4, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es decir, pueden ocupar cargos muy importantes, pueden ser gente de renombre en iglesia, pero están condenados. Es decir, que nunca, para ellos fue la salvación. No son salvos, pero están ahí. No son salvos y lideran congregaciones. No son salvos y están frente al pueblo tras un púlpito. No necesariamente todo lo que se diga o lo que lleve título de pastor es pastor. No necesariamente todo ministerio que tenga el nombre de Jesucristo le pertenece a Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero que usted en esta noche entienda, porque vamos a ahondarnos en esto. ¿Cómo descubrir a alguien que pretende ser algo en la iglesia, pero por la palabra no lo es? Usted y yo tenemos que entender, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios sí nos da las pautas generales, cómo detectar aquello que quiere introducirse encubiertamente. Amén. ¿Estamos aquí? ¿O estamos allá? ¿Dónde estamos? Aquí. Gloria a Dios. Deje que ellos hagan su labor y nosotros hagamos la nuestra. Verso número 5. Mas quiero, Judas nuevamente advirtiendo al pueblo, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, ¿qué hizo el Señor? Destruyó, a los que no creyeron. Ahora, complementemos esto. Vamos por favor a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, un poquito más atrás. Capítulo número 2. Recuerde, antes, cuando Pablo da la instrucción, no estaban todavía metidos. Pero luego ya se habían introducido. Y Judas, lo da a conocer. Capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, verso número 1. Ahí también ya lo menciona con un verbo activo o imperativo. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el texto? Verso 1, capítulo 2, verso 1. Pero hubo, es decir, que ya estaban hace rato ahí. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y aquí viene la alerta. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Vuelvo y lo leo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso refiriéndose al pueblo de Israel. Recuerde que cuando Jeremías se levantó como profeta, muchos dijeron que no lo era. E inclusive se levantaron otros profetas. ¿Para qué? Para desprestigiar al profeta de Dios. El profeta Jeremías era uno solo. Pero los profetas que venían supuestamente de Dios eran por cientos. Y todos y cada uno de ellos profetizaban buenas nuevas al rey, diciéndole que salga a la batalla, que va a obtener la victoria, que sus enemigos no lo van a destruir. Y por otro lado, un solo profeta, Jeremías, clamando y diciendo: no salgan porque van a perecer. Entréguense a sus enemigos si quieren guardar su vida. Y le dijeron: cállate, profeta falso. Lo agarraron, lo apalearon y lo tiraron en una cisterna. Ahora, yo sé que al pueblo le gusta oír con profecía o por palabra de Dios cosas agradables. ¿A quién no le gustaría que alguien se levante de entre la iglesia y le diga: hermano, Dios te va a dar un precioso ministerio, Dios te va a hacer un hombre grande, una mujer de ciencia, Dios te va a bendecir enormemente? ¿O a quién no le gusta escuchar eso? ¿A quién no le gusta que le endulcen las orejas? Todo el mundo, hermano. Sí. Pero usted debe de entender que si bien es cierto,
Dios sí puede bendecir. También es bien cierto que el pueblo está acostumbrado solamente a recibir halagos, pero nunca a ser confrontado cuando ha pecado. Amén. ¿Cuándo viene la bendición de Dios a tu vida? Cuando tú vives una vida recta delante de tu Dios. Eso es sencillo. Y para ver esa bendición no necesito que me profeticen. Ahora, dice la palabra de Dios en el verso número 1 del capítulo 2 del apóstol Pedro: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Y mire, me encanta aquí por la alerta que nos da. ¿Qué es lo que primero se va a introducir en una iglesia? Habrán falsos maestros. Es decir, que habrán personas que pretendan enseñar y lo harán, pero lo harán con falsedad. Mucho peligro en esto. Imagínese que usted ponga a su hijo a estudiar en una escuela donde el maestro que está ahí no es maestro. ¿Cómo usted se sentiría? Que cada vez que su niño va, lo sienta, le pone una película, sí, y se pasa de película en película hasta que termine la hora, sí, y después lo manda a su casa. Usted se sentiría estafado. Usted se sentiría impotente, se sentiría, sí, de alguna manera, sí, frustrado, sí, y obviamente hará algo para remediar esa situación. El problema en las iglesias es que la gente, cuando recibe falsa enseñanza, aquí está el problema, no la discierne, no la interpreta, ni siquiera, amado hermano, tiene la molestia de compararla con la palabra y decir: lo que me están enseñando es un error. Yo le aseguro que si su hijo va a su casa y le dice: mamita, hoy me enseñaron que 1 más 1 es 3. ¿Cómo reaccionaría usted, mi amado hermano? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo? Seguro, no, yo creo que tú oíste mal. Lo primero que hace es, ¿verdad?, cuestionar a quién, al niño. ¿Sí o no? Es lo primero que usted va a hacer. Perfecto, dice: bueno, mi niño escuchó mal. Al siguiente día: mamá, ya me sé las vocales. A ver, dígame cuáles son las vocales. A, B, C, D, E. A ver. ¿Vocales o abecedario? No, las vocales, dice. Ah, las vocales. Seguro que estás atendiendo. Estoy atendiendo, la maestra me está enseñando. Ahora, si este tipo de incongruencias a lo largo de todo el periodo se mantienen, ¿usted qué termina haciendo? Va al colegio, va a la escuela y va y confronta ¿a quién? A la maestra. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué, mi querido hermano? Porque usted sabe diferenciar en esa enseñanza o en esa clase de enseñanza qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por eso lo confronta. Pero cuando se tratan de cosas espirituales, cuando se tratan de cosas, diría yo, de la palabra de Dios, el pueblo, como no come, personalmente hablando, no come, no digiere cosas espirituales, le meten cualquier barrabasada desde las iglesias, desde los televisores, desde las radios, y se lo tragan todito y creen que es verdad. ¿Por qué? Porque no se han tomado la molestia de sentarse ellos mismos con su Biblia a corroborar lo que la palabra de Dios dice. Claro, confronta lo de las vocales, confronta lo de las matemáticas, confronta lo de las ciencias naturales, porque tiene nociones de ese conocimiento. Porque yo le aseguro que si no tuviera esas nociones, ni siquiera confrontara a sus hijos. ¿O es que acaso usted, como madre, sobre todo las madres, sí, se quejan diciéndole, sí, de pronto en consejería, o se quejan frente a los demás: es que mi marido no me ayuda con mi hijo? ¿Por qué? Porque cada vez que va el hijo donde el papá, ¿verdad?, como el papá o bien no sabe o bien no quiere ayudar, cuando va el muchacho: papá, ayúdame. No, anda con tu marido. Ni siquiera aprendí a leer. Y lo manda. ¿Verdad? Con la escritura puede llegar a pasar lo mismo. Somos tan pobres en el alimento espiritual de la palabra. Tenemos la fuente, pero somos tan descuidados para poder alimentarnos de esta fuente, que cuando escuchamos cualquier cosa, vuelvo y repito, por todo medio de comunicación, nos la comemos toda. Y decimos: pero si lo está diciendo, y ahí dijo que es el Señor. Sí, es verdad, lo dijo y le puso el título del Señor, pero te has tomado la molestia de irlo a comprobar por medio de la palabra.
Eso es lo que hará la diferencia diferenciar entre un profeta o alguien que enseña erróneamente o alguien que está enseñando la verdadera o la sana doctrina. La Biblia dice en el verso número 1 que se levantarán falsos maestros. Dice ahí que introducirán, y otra vez se utiliza esta palabra. La falsa enseñanza dice que la van a introducir en el verso número 1 del capítulo 2. Nuevamente, así como ellos se introdujeron. ¿Cómo se introdujeron en la iglesia? Encubiertamente. Así como que primero se sientan y están al último. Ahora, yo no digo que sentarse al último sea malo, no, sino que solamente tomo el ejemplo. Se sientan, ¿no? Y después como que se le arriman al pastor. Y después como que lo acarician al pastor. Y después dicen, oiga hermano, yo tengo una enseñanza lindísima que quisiera compartirlo con el pueblo. Ahora, si el que está al frente no tiene guía del Espíritu Santo, le da el púlpito. Y ahí está el peligro. Le da el púlpito. Pero si alguien tiene discernimiento de Dios y está en comunión con Dios, Dios le dirá, ponlo, o Dios le dirá a este, sí, mándalo a sentar. Porque no quiere que yo brille, quiere él brillar. La Biblia dice que también sus enseñanzas las van a meter, ¿de qué manera? Es decir, que las van a disfrazar con verdad, pero será mentira. Yo le pregunto algo, mi querido hermano. Si yo a usted le compro un perfume barato, ¿sí? A las mujeres, ¿qué perfume les gusta? Una marca que les guste. ¿Cuál? A las mujeres, pero no a los varones. Un perfume, cualquiera, pero... ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál? Osadía, ya, osadía. Son osadas las hermanas. Bueno, pero si se lo compro en el mercado central, ¿cuánto cuesta un osadía legítimo? ¿Cuánto? Más o menos. 42, 40 promedio, 40. Ya vamos a suponer que yo le consiga el osadía en $5. Se lo pongo en la caja original. Amén. La caja es original. Se lo pongo en la caja original. Le pongo papel de regalo y un bonito pompo. Usted obviamente se dejará llevar por la envoltura y por el estuche. Y dirá, ah, es original. Ahora, si yo soy astuto, ¿cuánto cree que le cobro? ¿Cuánto le cobro? 40 le cobro. ¿Cuánto me costó? 5. Más 5 de envoltura porque ahí invertí más 10. ¿Cuánto obtuve de ganancia? Mínimo 30. Ahora, si usted realmente ha probado el original, ojo, si ha probado el original, al ponérselo, usted dice, esto es corriente. ¿Sí o no? Obvio. Si usted nunca se lo puso y se lo pone, dice, este es el original. ¿Sí me explico? Y usted dice, ¿verdad? Ahora, yo se lo metí encubiertamente. Si usted fue ingenuo y nunca tuvo un perfume de esa marca, obviamente usted lo va a aceptar como que si fuese original. Lo mismo sucede con la palabra. Yo cojo un verso bíblico, pego unos cuantos saltos, hablo unas cuantas lenguas, sí, tumbo por ahí a alguien, le pongo el pie, lo tumbo, lo mando de cabeza. Usted dice, qué preciosa administración, aquí hay unción de Dios y esa palabra tiene que ser de Dios. Se lo adorno, se le pongo un pompo, le pongo una bonita caja, pero internamente yo quiero sacarle plata. Y le digo, siembra en mí que soy buena tierra. Ahora, si usted nunca experimentó realmente una administración en el Espíritu Santo, si usted nunca realmente ha experimentado lo que es una danza en el Espíritu Santo, obviamente si acá se le arma un show, usted se traga todo ese teatro. Y usted terminará diciendo, todo lo que ahí se hizo es de Dios. Pero si usted realmente en Dios ha experimentado todas estas cosas, usted dirá, no hermano, eso es un show. Y ese hombre de Dios no tiene nada. La Biblia dice en este verso que
habrán hombres que introducirán encubiertamente herejías. Recuerde que una herejía es algo que va contra al evangelio. Somos libres, por ejemplo, en Cristo, pero la gente si hace de la libertad en Cristo un libertinaje, eso es contra el evangelio. Amén. Cuando alguien se sale del marco bíblico y encubiertamente si le dice a otro hermano, no te preocupes si la salvación no se pierde, vamos nomás a bailar. Mete una herejía. ¿Para qué? Para poder justificar sus malas acciones, sus libertades que bien pudiera sí tenerlas en Cristo, pero orientadas a otra manera. El problema de mucho pueblo cristiano es que se le ha dado rienda suelta a los cabrestos, por así decirlo, del caballo. Tanto que el caballo sale desbocado. Y no importa contra sí, que no importa lo que pise, no importa lo que brinque, el caballo dirá siempre, tiene un jinete, y dice jinete lo es Cristo. Sí, el jinete es Cristo, pero Cristo no tiene las riendas de ese caballo. Un caballo desbocado puede hacer matar también a su jinete. Y se mata el caballo también. Cristo en la actualidad, en las iglesias actuales, no tiene la rienda, no porque Él no las quiera tener, sino porque el caballo no quiere dejarse poner las riendas. Este tipo de enseñanzas destructoras, que la Biblia las denomina como herejías, dice la Biblia, llegarán hasta qué punto. Y ahí lo dice. ¿Hasta dónde van a llegar? Aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo puede negar una iglesia un principio tan fundamental? ¿Cuándo uno niega a Jesús? ¿Cuándo? Cuando uno tiene en poco. Mire, la obra de Cristo a la hora de otorgarnos su perdón. Pregunto, ¿qué pagó Jesús por nuestro pecado? ¿Qué pagó? Su muerte. Ahora, ¿cómo yo puedo negar eso? Pecando deliberadamente. Cada vez que yo peco deliberadamente, es decir, con conocimiento de lo que hago, niego a Jesús, niego su sacrificio, niego rotundamente su acción en la cruz. Le digo, me importa un comino lo que Jesús hizo en la cruz. Yo igual hago con mi cuerpo, que sé que es templo del Espíritu Santo, hago lo que a mí me venga en gana. ¿Por qué? Porque creo que soy salvo. O porque creo que tengo la libertad de volver cada vez que a mí me plazca, volver otra vez al redil. Por eso es que, amados hermanos, la iglesia moderna, la iglesia actual no vive realmente, sí, como alguien sujeto a su Señor, sino que ha utilizado la libertad de Cristo para convertirla en un libertinaje desenfrenado. Por eso es que en la actualidad no es cosa rara ver a cristianos con aretes. No es cosa rara ver a los hijos de Dios bailando de cabeza. No es cosa rara ver a la iglesia formando espectáculos en tarima y tener cautivado a todo un estadio de admiradores. Pero, amado hermano, ahí no está Cristo. Por lo menos ese no es el evangelio de Cristo. Amados hermanos, ustedes tienen que entender que cuando el apóstol Pablo advirtió a la iglesia de estas cosas, eran cosas dañinas y perjudiciales en gran manera para el cuerpo de Cristo. Dice el pasaje bíblico, mis queridos hermanos, en el verso número 1 del mismo capítulo 2. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. ¿Por qué? Porque cuando Dios ejecute su juicio, ellos dirán, ¿qué pasó? Cuando venga la ira de Dios, no, como no están apercibidos, ¿qué dirán? ¿Y esto de dónde me vino? ¿Y esto qué pasó? ¿Cómo así he venido de lo alto? He caído de bruces y estoy por el suelo. Mucha gente, amado hermano, no se prepara apropiadamente con la doctrina. Dice la Biblia
sin querer ingresar mucho más en esto, verso número 2, y muchos, claro, como están en el liderazgo, como están en el, diría yo, en el pastorado, ¿qué sucederá? Muchos seguirán, obvio, están al frente, seguirán sus disoluciones, que también bien se puede interpretar como locuras, sus disoluciones por causa de los cuales, es decir, por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Ahí es donde el mal testimonio sale a relucir y los de afuera no quieren ser cristianos porque no estamos acorde con el evangelio que estamos predicando. Ahora, si sabemos el mal, veamos la cura. ¿Cómo debe de ser realmente un buen ministro de Jesucristo? No quiero topar Timoteo, me quiero ir al Antiguo Testamento. Recordando lo que hemos leído en Hechos capítulo 20, verso número 30. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, óigalo bien, para arrastrar y lo penoso, ¿a quiénes van a arrastrar? A los de afuera. ¿Qué dice el texto bíblico? A los discípulos, es decir, que tendrán tanta persuasión, tendrán tanta influencia, que aún a los discípulos, a los seguidores de Jesús, los van a, ¿qué dice ahí? A arrastrar. Usted dice, no hermano, ¿cómo va a creer que un discípulo se va a dejar arrastrar? Pues la Biblia te lo anticipa y dice, sí, puedes ser arrastrado por esa corriente. Pedro es un ejemplo de ello ya en el ministerio. Cuando se dejó a arrastrar por la hipocresía de los judaizantes, cristianos judaizantes, al hacer acepción de personas. Cuando venían los gentiles, Pablo era un gentil. No tenía problema el comer con ellos. No tenía el problema de vivir con ellos. No tenía el problema de andar con ellos. Sí, de convivir, de pronto de hacer lo que los gentiles hacían. Cuando caían las visitas de Jerusalén, cristianos judíos le decían a los gentiles, ni te conozco. Amén. Y esa hipocresía fue suficiente para que Pablo le llamara duramente, sí, la atención. Ahora, ¿cómo debe de ser realmente un encargado de una obra o aquellos que quieren asumir una responsabilidad para con Dios? Vayamos por favor al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. Si tiene alguna pregunta, por favor, al respecto, hágala con toda libertad. Y vamos a meter el dedo en la llaga. Muchos dirán, más hermanos, hay que hacerlo. Todos aquellos que desean o anhelan algo en Dios, tienen que memorizar este texto. Y enmendar lo que está dañado o reparar lo que está dañado, ¿sí? Y encaminar lo que está torcido, si quieren realmente ser buenos obreros de Jesucristo. Ezequiel capítulo 34. ¿Lo tiene ya? Ezequiel recibe un llamado de parte de Dios, una palabra de parte de Dios contra los principales guiadores espirituales de su pueblo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hablándole a Ezequiel, profetiza, es decir, declara mi voluntad. Recuerde que profetizar es declarar la voluntad de Dios al pueblo. Profetiza y di. ¿A quiénes? Póngalo ahí. ¿A quiénes? A los pastores. Ahora, en Israel habían pastores de ovejas. Pero en ese sentido, este tipo de pastores no eran los pastores de las ovejas. Eran los que encargados de pastorear a su pueblo.
Y en ese sentido, quienes tenían esa responsabilidad o esa función eran los sacerdotes de Israel. Amén. La tribu en sí misma de Leví. Di a los pastores lo siguiente: así ha dicho Jehová, el Señor. Ay, y recuerde que este es un ay de qué, de gusto o de juicio, de dolor. Ay de los pastores de Israel. Primer punto, ¿qué les reclama? Que se apacientan a sí mismo. Ahora recuerda este término, apacentar. La semana pasada algo se habló de esto. Apacentar es llevar, ¿sí?, al ganado, en este caso a las ovejas, a lugares donde se puede encontrar bebida y alimento. Y una vez satisfechas las ovejas, entonces es complacencia del pastor haber atendido a esas ovejas y volverlas a introducir en el cuidado del cerco que se puede levantar para ellas, para que queden protegidas, cubiertas, y el lobo, por así decirlo, no pueda, sí, entrar a destruir. Esa es la forma, sí, de apacentar a una oveja. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Hay de los pastores que se apacientan a sí mismo. Es decir, cuidado con aquellos que están con una responsabilidad en la congregación, en la iglesia, solamente para sacar provecho propio. ¿Por qué? Porque la función de todo responsable de iglesia, de todo responsable del pueblo, es la de que el pueblo es el que se sienta o el que esté bajo el mejor cuidado. Así el pastor no tenga que comer, la oveja debe de tenerlo. Porque es lo mismo que pasa con un hogar. Así el papá no desayune, así la mamá no desayune, manda a sus hijos bien desayunados a la escuela para que pueda responder académicamente. El padre deja de comprarse un interior, la mamá deja de comprarse un interior para comprarle las medias, sí, o el interior o los zapatos de su hijo para que vaya a la escuela. ¿O me equivoco? Apacentarse a sí mismo es tomar para sí todas las ventajas y comodidades sin considerar las ventajas y comodidades de las ovejas. Y el Señor demandó para ellos un ay de juicio. Ay de aquellos, dice la Biblia, versículo número 2, de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y dice ahí, ¿no apacientan los pastores los rebaños? Hace una pregunta. Es decir, ¿para qué es un pastor? Si acaso, si no lo es, o si acaso no se debe a un rebaño. Ahora, ¿qué hacen los pastores en la actualidad? Ponen a su feligresía, yo salí de esas feligresías, ponen a sus ovejas a vender empanadas. ¿Qué hacen? Ponen a sus ovejas a hacer bingos. ¿Qué hacen actualmente los pastores con sus ovejas? Les ponen a hacer minga de ropa, a vender. Los ponen a hacer talentos. Amén. Amado hermano, y se desorientan en la correcta función de un pastor para con sus ovejas. Ahora, usted ha salido de muchas de esas congregaciones. Amén. Donde a usted se lo entretiene de actividad en actividad, pero no son actividades bíblicas, sino actividades que generan beneficio solamente para que se apaciente el pastor. Bueno fuera que lo hagan y el producto de aquello que se hace vayan invertido para las ovejas, sería el éxito, pero ni eso, porque de ello usted no ve ni un solo centavo. La Escritura menciona en ese sentido, no apacientan los pastores a los rebaños o a las ovejas. Verso 3, ¿a qué se dedica el liderazgo actual? Y ahí lo menciona la Biblia.
la grosura, es decir, lo más vigoroso. El pastor tiene carro nuevo. El miembro de la iglesia ni zapatos que calzar. Bueno, gracias a Dios mi carro yo lo compré antes de ser pastor. Y es usadito también, bien viejito. Creo que es el más viejo de todos. Creo. Amado hermano, no es raro. No es, sí, a la fecha, extraño que gente sin tener un solo centavo en el bolsillo, 2, 3, 4, 5 años en un ministerio, amado hermano, viven en la puntilla y tienen carro del año. No es raro ver. Por eso es que el mundo afuera señala, cuestiona y lo hace con derecho. Ahora, no digo con esto que un siervo de Dios tenga que vivir como hijo de Dios. Pero lo que yo sí recalco en esta noche es que un siervo de Dios primero tiene que cumplir su función para apacentar al rebaño y dejar que Dios lo apaciente a él, porque Él es nuestra herencia en todo esto. Amén. Coméis la grosura y os vestís de lana, es decir, tú estás bien vestido y estás bien lleno, mientras tu pueblo se está muriendo de hambre. La engordada degolláis, es decir, la más tuquito dirían por ahí muchos, la más robusta, mas no apacentáis las ovejas. Ahora, Dios no es que le desestima que no coman la grosura y que no coman la más engordada. El problema es que lo hacían sin cumplir su primera responsabilidad. ¿A usted le gusta el pavo? ¿A usted le gusta el chancho? ¿Sí le gusta? A mí también. El problema es que yo me lo coma y usted se muera de hambre. El éxito en una verdadera administración de iglesia es que coma bien usted y coma bien yo también. Amén. Que usted se satisfaga y yo también lo haga. ¿Por qué, amado hermano? Porque todos a la larga somos rebaño de Cristo. Él es la cabeza de todo esto. El problema es que en la actualidad los liderazgos que se han levantado para ser grandes. Ahora, yo no estoy en contra, amado hermano, de los grandes ministerios ni de los grandes lugares. Yo ya quisiera tener uno. Pero, ¿a qué costo se obtienen ese tipo de, diría yo, de edificaciones? ¿A qué precio se puede llegar a ser grande supuestamente en la obra de Dios? ¿A costilla de qué? De pactos, de promesas, de primicias, de diezmos, de ofrendas, de viviendas, de compromisos, de terrenos. Amado hermano, eso no es el evangelio de Cristo. Por lo menos yo nunca vi a Jesús en todo su ministerio promoviendo, promulgando o dando énfasis a lo material. Todo su evangelio consistió en el reino de Dios y su justicia. Y para llegar allá, el hombre tiene que venir arrepentido y ligarse a Cristo para vivir una nueva vida, sí, en ese arrepentimiento. Las añadiduras son, amado hermano, el desenlace de nuestra búsqueda del Señor. La Biblia aún más, ¿qué otro punto le señala en contra de aquellos que supuestamente son líderes? No fortalecéis a las débiles, es decir, que es responsabilidad de un líder o de alguien que pretende ser algo en la iglesia. Es responsabilidad de fortalecer la vida de los creyentes. En la iglesia no puede haber gente manclenque, no puede haber gente, amado hermano, sin doctrina. Ahora, una cosa es que se le dé doctrina, otra cosa es que usted quiera recibir la doctrina.
Y eso sí es otra cosa. Pero es responsabilidad de todo líder estar preparado. ¿Para qué? Para fortalecer a los débiles. Y usted fortalece a los débiles no solamente enseñándole un versículo bíblico de memoria. Aquí se ha entorpecido muchas veces, sí, lo que es fortalecer a una oveja. A veces un maestro dice, ay, estoy complacido. ¿Por qué? Porque se aprendió el versículo de memoria. Bueno, es válido. Pero, amado hermano, el hecho de que yo memorice un texto no significa que el texto esté rigiendo mi vida. ¿Cuánta gente que sabe los textos bíblicos sigue viviendo en pecado y en rebeldía? Fortalecer una vida débil, amado hermano, es estar pendiente en los bajones de nuestros hermanos para asistirlo y decirle, hermano, levántese. Es hora de ponerlo aprendido en práctica. Ahí hay una gran diferencia. Mucha gente cristiana que sabe la Biblia está por el suelo porque no tiene a alguien que le motive y le diga, hermano, levántate, que Dios está contigo. Mucha gente, muchas ovejas están esperando solamente ese toque en la espalda para decirle, sigue. Y él dice, gracias hermano, necesitaba ese toque suyo. Esa es la labor de un líder. Esa es la responsabilidad de un pastor de sus ovejas. Esas son las falencias de las iglesias, o diría yo de las macro iglesias, donde el pastor ve la iglesia llena, pero no sabe ni cómo se llama aquel que está sentado en la parte de atrás. Ni usted tampoco conoce nunca personalmente a su propio pastor. Cree que pertenece ahí porque va ahí. Pero para poder ser oveja de alguien, usted tiene que tener un pastor. Y para que alguien sea pastor, tiene que saber bien cómo son sus ovejas. Yo siempre menciono esto en casa y también con ciertos amigos y hermanos. Usted puede delegar todo en la vida, pero menos su responsabilidad. Todo puede delegar. Yo puedo delegar a alguien que toque el teclado. Puedo delegar a alguien que cante. Puedo delegar a alguien que recoja las ofrendas. Pero si fallan, mi responsabilidad cae sobre mí. Lo mismo pasa usted en su hogar. Usted puede delegar que le ponga a su hijo el arroz. Puede delegar que le haga a la otra persona el estofado. Puede delegar a la larga que alguien le lave. Pero su responsabilidad es suya. Cuando su marido se siente y el almuerzo no está, el marido no le va a reclamar al hijo que usted le mandó que haga poner el arroz. Es su responsabilidad. Amén. Así también lo es en la iglesia. Es nuestra responsabilidad fortalecer a los débiles. ¿De qué manera lo hacemos? La Biblia así lo dice. No curasteis a la enferma. Es decir, nunca le fuiste a visitar cuando estaba enfermo. No volviste al redil a la descarriada. Es decir, ay, el hermano se fue, ya para que se vaya. Eso hace un asalariado. Y peor si la oveja es la que son esas ovejas chiras, peor todavía. Es la realidad, amado hermano. Que se le vaya la oveja empresaria, el pastor lo va a visitar. Se lo aseguro, porque es el que más aporta al ministerio. Pero si se le va la hermana Julia, nadie se llama Julia aquí, ¿no? Ya, perfecto. Si se va la hermana Julia, que se la ve bien pobrete, que no tiene, que anda toda ahí deshilachada. La hermana, una más, una menos, ¿qué importa? El Señor, amado hermano, nos va a pedir cuenta por todas, no una, todas las ovejas que Él nos ha dado. Usted y yo debemos de entender que si usted ahora, con lo que hace ahora en Dios, no es fiel, ¿cómo usted cree que va a poder ser fiel cuando Dios quiera ponerlo en otro nivel de servicio? ¿Cómo usted puede llegar a ser fiel como lo puede ser un pastor si usted ahora no toma el control ni de su casa, ni de su marido o el esposo de su mujer y sus hijos para que puedan cumplir con Dios? ¿Cómo pretende estar al frente de una iglesia para que venga toda una congregación?
cumpla su primer pastorado en casa. Cumpla su primer función pastoral desde su hogar. Y yo le garantizo que cuando usted lo haga, Dios le va a dar otro nivel de servicio. Dice la Biblia, puedo ver esto toda la noche, pero hasta aquí quiero llegar. Pero lo vamos a seguir viendo porque hay mucha tela que cortar en esto. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, ni volviste al redil a la descarriada. Ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado con dureza y con violencia. Hermanos, el diablo se lo va a llevar. ¿Verdad? Hijas del diablo. Así se trata la congregación. Y la gente dice, ay, qué unción que tiene. Eso no es unción, amado hermano. Yo aprendí algo de un buen predicador, Moody. No sé si alguien que lee, sí, cosas bíblicas, de pronto por ahí lo ha escuchado. Dwight L. Moody. Este hombre, sus anécdotas en sus muchas predicaciones dijo, si tú quieres de una vaca obtener leche, ni la maltrates, ni le pegues, dale pasto. Amén. La repito. Si tú quieres obtener, de las vaquitas se refería, ¿no? Obtener leche de una vaca, ni la maltrates, ni le pegues, dale pasto. Porque el pasto es lo que hace producir la leche, ¿sí?, en ese animalito. Amado hermano, Dios no nos trajo a palo. Dios nos trajo con el más sublime amor, ¿sí?, para con nosotros. Nos trajo con la esencia de su amor, Jesús, para dar mucha leche, mucho fruto, sí, a través de Jesucristo. Amén. Hasta ahí vamos a llegar con la enseñanza, porque aquí hay mucho, sí, que hablar referente a el verdadero liderazgo de una iglesia. Amén. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre celestial, en esta hora el tiempo ha transcurrido, pero no así tu palabra. Yo sé, oh Dios, que lo que hoy estamos analizando, lo que hoy estamos en ti por tu palabra estudiando, está haciendo eco en nuestras vidas. Yo sé que no todos somos pastores. Yo sé que no todos de pronto estamos en un ministerio, pero sí todos somos tus hijos. Y como hijos tuyos tenemos responsabilidades que cumplir desde nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestro entorno, en la iglesia. Señor amado, ayúdame a ser como tú. Ayúdame a ser guarda de mi hermano. Padre, un vigilante de mi hermano. Para aprender, oh Dios, desde lo pequeño, desde lo más bajo, a serte fiel con ese hermano, con ese hijo, con ese esposo o esa esposa que yo sé que necesita de ti. Ayúdame a tratarlo con ternura. Ayúdame a velar con él, de él o para él, con integridad y fidelidad. Oh Dios, si tú puedes fluir en mí desde estos pequeñitos, yo sé que vas a fluir más, Dios mío, con poder y gloria cuando me pongas a servirte en un sitial más alto. No en vano tu palabra dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificamos a Cristo en esta hora. Aleluya.